tiene aquí una separación entre utilidad bruta o resultado operativo. Incluso los ingresos financieros corresponden a una parte superior, a diferencia del primer ejemplo, ¿no? Donde había estos hitos intermedios que principalmente son empleables para la tarea de análisis posterior. Pero bueno, quedaba pendiente este ejercicio tercero. Y no sé si alguien lo ha podido resolver y quisiera más bien exponernos su versión de cómo lo ha desarrollado. Sí, buenas tardes. Yo lo resolví, pero no sé si está correcto o de exposición de mis cuentas. No sé si le puedo mostrar. Claro que sí, Yamilet. Más bien me alegraría mucho que así sea. Lo que no sé si directamente puedes exponer tu pantalla, yo puedo aquí detener el uso. Está bien. Y adelante, por favor. ¿Ya lo pueden ver? Sí, lo podemos ver. Así que está efectivamente cuadrado, ¿no? Sí, pero la exposición de las cuentas no sé si son las correctas, Lick. Ok, Tuve está muy bien. problemas con el método directo. Con el método indirecto sí me salió el resultado, ¿no? Pero la exposición no sé si será el correcto. Ya. A ver si revisamos. En este ejercicio ya teníamos esos montos por previsión, por obsolescencia de inventarios, por previsión para indemnizaciones, que es correcto que los hayas incluido en esas partidas que no generan movimientos. Y esas inversiones permanentes, 1864, creo que había una ganancia o una pérdida que justamente no representaba movimientos de efectivo, ¿no? ¿De dónde has obtenido ese 1864, Yamilet? Obtuve de acá. De los inversiones permanentes de acá, licenciado. Ok, ya Acá. veo, exactamente. Como están obtenidos de la diferencia de las dos cuentas, en realidad esa porción debería ser incorporada en el flujo de actividades de inversión que tienes ahí como inversiones permanentes. Te ha quedado en cero, ¿cierto? Te ha quedado en cero porque al hacer la diferencia entre las partidas de inicio y final en el balance y deshacerte, como es correcto, de esas inversiones permanentes, te ha quedado en nada, ¿no? Sí, Y en realidad lo que hay que incorporar en esas inversiones permanentes que están en el componente de partidas que no generan movimientos de efectivo es el negativo a la partida que tienes en el estado de resultados, a la partida que está en estado de pérdidas y ganancias, ese 312. Entonces ahí le puedes incorporar en ahí exactamente en esa celda, igual el negativo de esos 312. Y vamos a ver que no va a dejar de cuadrar, pero justamente por estos elementos, ¿no? Que estamos diciendo que vamos a tratar de aproximarnos lo mejor posible a esos valores que queremos más bien reflejar nosotros. Así que ya tendríamos ahí un monto de inversiones permanentes que es correcto. El de propiedad, planta y equipo sería el que habría que corregir también, porque en el ejercicio, ahora que lo estoy revisando, miren ustedes, ni siquiera les he dado ese monto de depreciación, ¿cierto? Sí, no
nos dijo que estaba explícitamente ya en estas cuentas de gastos administrativos. Algo así le entendí la anterior clase. Exactamente. Miren, ese dato debería ser parte del ejercicio, pero la lógica que has utilizado está bastante bien consistente, Yamilet. Lo que sí estoy viendo es que en la parte del flujo de actividades de financiamiento tenemos montos que no están correspondiendo con lo que yo tengo acá. ¿Cómo los hemos calculado? A ver. Aquí está la diferencia del Ok, inicial menos, del final menos el inicial. exactamente. Y Ya. Entonces, lo que yo dígame. tengo aquí es que ya está unido. Está muy bien. ¿Y el pago de dividendos lo hemos tomado en cuenta? El pago de dividendos directamente puse el resultado retenido, los Retenido. 2.000, sí, los 2.400. Porque si Perfecto, tomaba Yamilet. los 4.140, no me salía el saldo al final. No te Y cuadra. Entonces, exacto, perdón que te corte. Hagamos un ajuste. Ese resultado neto, ujú, convirtámoslo en los 4.140. ya. Exacto. Y en el componente de actividades de financiamiento, insertemos una nueva línea que justamente va a corresponder a la distribución de dividendos. Ya. Acá, Nalik, Exactamente, distribución de dividendos. exactamente. Ya. Y ahí deberíamos volver a tener nuestro orden, ¿no? Volvemos Sí. a los 2.804. Exactamente. Ujú. Entonces, está muy bien, Yamilet. El único complemento que hay que añadir tiene que ver justamente con la partida de depreciación. Y ahí más bien, si no se la hace proporcionada en el ejercicio, qué barbaridad, es un error mío. Pensé que lo había colocado en el Excel, no estaba, ¿no? No estaba Lick en el Excel. Ok, perfecto. Entonces, eso es a lo que podríamos haber llegado, Yamilet. Así que, más bien, felicitaciones. Y voy a yo complementar con algunos elementos para que tengan la versión completa, ¿no? Entre comillas. Voy a... Lick, no sé si nos podría ayudar en el método directo porque ahí yo me perdí, la verdad. Sí, no te preocupes, lo vamos a hacer justamente ahora. Esto más bien lo voy a incorporar como un buen sentido de aporte y de contribución a la clase. No sé si alguien más quisiera mostrar algún avance. Voy yo. Entonces, perfecto. Me voy a basar en lo que nos ha mostrado ya Yamilet, incluyendo esta depreciación en propiedad, planta y equipo que ustedes no la tenían como dato, habría que incorporarla. Porque como les señalaba, esa depreciación en realidad ya está distribuida, ¿no? Entre el costo de lo vendido, los gastos de administración y los gastos de comercialización. Al hacer una exposición por función, no por naturaleza, como en los otros dos casos, ¿no? Decíamos por naturaleza cuando está de forma explícita y separada en el estado de resultados, tanto en los anteriores dos ejemplos, el caso de la depreciación como el de la amortización. En este otro caso estaba de forma implícita más bien, ¿no? Implícita en la porción que corresponde al costo, a los gastos y a la comercialización. Entonces habría que añadirle este dato de 3.816 correspondiente a la depreciación, que está probablemente distribuida en esos tres valores. Entonces, el resultado neto, y vamos a
comentar también por qué el ejercicio de Yamilet estaba bien planteado. Deberíamos partir de este resultado neto, porque al partir del resultado retenido, en realidad esta distribución de dividendos correspondería más al estado de evolución del patrimonio, ¿no? Así que esta sería en realidad la última partida del estado de ganancias y pérdidas, y como vamos a ver en los siguientes ejercicios, más bien va a ser importante hacer que corresponda al flujo de actividades de financiamiento de efectivo, ¿no? Entonces, en este bloque, como bien señalaba Yamilet, habían estas partidas, ¿no? Previsiones por obsolescencia de inventarios, 664, y por previsiones para indemnizaciones, 536. 664 y 536. Esto como previsión para indemnizaciones y esto como previsión para obsolescencia de inventarios. Y finalmente, una partida que no representaba movimiento de efectivo era esta ganancia en inversiones permanentes. Ahora, al tratarse de una ganancia y colocar nosotros el negativo, aquí tendría que venir con signo opuesto, justamente. Al ser una ganancia, en este caso, un abono, un signo positivo de este lado, aquí vendría con un signo negativo. Y las dos partidas que aquí ya nos van a generar una mayor amplitud de cómo abordar este estado de flujos de efectivo son el resultado por exposición a la inflación, o en otras organizaciones el ajuste por inflación y tenencia de bienes, y la diferencia de cambio. Por ahora lo vamos a dejar ahí y van a ver cuál es ya la influencia de estos métodos de conciliación y partidas de conversión de cambio. Entonces aquí ponemos movimientos netos en activos y pasivos operativos, y ahí estamos. Cuentas por cobrar, exactamente, pertenecen a las actividades de operación, lo propio los inventarios y lo propio los gastos pagados por anticipado. Del otro lado, las cuentas por pagar comerciales, las obligaciones fiscales y sociales, y bueno, aquí estaba como previsión para indemnizaciones, pero ya le estábamos poniendo algo como pago por finiquitos, ¿no? O algo así. O por beneficios sociales también, ¿no? También podría, como van a ver en varios ejemplos, también sigue ahí como previsión para indemnizaciones, solamente que esa ya no es una previsión, ¿no? Sino el movimiento de efectivo como tal. Entonces, siguiendo acá el esquema sobre el que hemos procedido, lo que habría que hacer es considerar que las cuentas por cobrar comerciales, al haberse incrementado de 3.600 a 7.400, o perdón, a 4.700, son un movimiento de aplicación de 1.064. En los inventarios, aquí habría que añadir ese detalle. Son 4.088 que suben a 4.616. En efectos netos podríamos decir que representan una aplicación de recursos de 528. Pero aquí sí hay una cuenta reguladora que nos permite llegar a estos montos netos, ¿no? Que es la de previsión para obsolescencia de inventarios. Entonces aquí tendremos nuevamente que deshacernos de esos 664 para llegar a la conclusión de que este es efectivamente el monto que se ha erogado en existencias, ¿no? De nuevo, podríamos no haber incluido este monto, dejarlo en cero, pero donde vamos a tener una diferencia posterior en el análisis es en el monto que comprende este bloque respecto de este otro bloque, ¿no? Luz, ¿quieres comentar algo? Bueno, en los gastos pagados por anticipado, lo propio, y del lado del pasivo,
lo mismo pero en sentido inverso, ¿no? Cuentos por pagar comerciales, que también son incrementos, pero aquí ya sabemos que el efecto es opuesto. Y en la previsión para indemnizaciones tendríamos, si no incluyéramos el monto por previsión en el bloque superior, como un origen de 176 bolivianos, ¿no? Esto sabríamos que no tendría mucho sentido, habría que restar la previsión para indemnizaciones. Y con ello tendríamos el monto global de 6.662. No sé si aquí habría algo más que añadir. Bueno, como habíamos dicho, en un momento más vamos a hacer algunos pequeños ajustes con esas partidas que estaban ahí pendientes del estado de resultados. Vamos entonces a las actividades de inversión. Tendríamos solamente dos elementos: propiedad, planta y equipo, e inversiones permanentes. En propiedad, planta y equipo tendríamos nuevamente, como estos son montos netos, podrían hacernos creer que solamente hemos colocado ahí 1904 de recursos. Y esto sí no podríamos haberlo aproximado con precisión porque había omitido este dato en el planteamiento, ¿no? Pero ahora ya que lo tenemos, esta depreciación en propiedad, planta y equipo resulta que corresponde a 3.816 y por ende a través de él podemos saber que se han aplicado recursos por 5.720 en este caso. En el caso de las inversiones permanentes, razón por la que en el ejercicio de Yamilet estábamos teniendo aquí un saldo compensado, digamos, un punto de cero por que en los dos casos se había tomado de la misma forma. No, aquí ya vemos que esta ganancia en inversiones permanentes tiene que venir con signo negativo porque no ha representado movimiento de efectivo de acuerdo al planteamiento. Entonces, en inversiones permanentes tendríamos que obtener esos 2.176 que ya podíamos apreciar en el ejercicio de Yamilet. Entonces, ahí estarían los dos montos de el flujo de actividades de inversión y finalmente Yamilet había puesto aquí primero la deuda financiera a corto plazo y la otra a largo plazo. Aquí voy a colocar uno directamente como deuda financiera. Ahí está. Donde van a estar las dos porciones, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Ya para un poco aterrizar en esos dos bloques, ¿no? Tanto el que corresponde a deuda financiera como el que corresponde a deuda bursátil. Y en este último sí vamos a poner la distribución de dividendos, que se realiza el 31 de diciembre, obviamente es un ejemplo hipotético, para que no hayan afectaciones por la expresión de esos dividendos. Pero ahí está, son 1.200 para completar las actividades de financiamiento. Entonces, aquí nos quedaría por colocar flujo de actividades de financiamiento y tendríamos la variación neta de efectivo, que sería la combinación de los tres bloques, el saldo al inicio y el saldo al final, ¿cierto? Ok, este saldo al inicio debería provenir de 2.072 y ese saldo al final debería llevarnos a los 2.804 que nos mostraba Yamilet, ¿no? Solamente en su caso había esta diferencia de la depreciación, porque yo no la había incluido, pero no olvidemos que esta es normalmente la partida más importante de todo este bloque,
porque en la mayoría de los casos es la que refleja el agotamiento de los activos fijos. Entonces yo no les había dado el monto, sin embargo, como han podido apreciar, se podía conciliar, ¿no? Este saldo final de 2.804. En el caso de Yamilet partió por el resultado retenido y esto hizo que estos 1.200 puedan ser omitidos, pero de nuevo, ¿no? Aquí estamos prudentemente indagando en cuál ha sido la distribución de las partidas para este efecto. Bien, parecería que todo anda de maravilla, pero aquí en el método directo es donde vamos a tener algunas diferencias que vamos a saber reconocer también en los siguientes ejercicios. Sobre el anterior, no sé si habría alguna consulta antes de empezar. Lick, ¿podría volver a repetir lo de la depreciación, por favor? Claro que sí, con gusto. Financieros, ok. Esta depreciación es la que deberíamos encontrar en las notas, 3.816, y lamentablemente no la podemos cotejar en el estado de ganancias y pérdidas de forma explícita, porque, de nuevo, ¿no? Está distribuida por las funciones que seguramente desempeña en el costo de lo vendido, en los gastos administrativos, pero hemos vuelto a hacer uso de este monto en el cálculo de los recursos aplicados a propiedad, planta y equipo, ¿no? Nuevamente, si le pusiéramos cero a ese monto, y es la razón por la que te ha terminado cuadrando, Yamilet, es que parecería que esto no tiene relevancia, ¿no? Pero de nuevo, donde radica más el uso en términos analíticos de la separación de estos tres componentes, les llamo tres porque sería primero el resultado neto, luego estas partidas y luego estos movimientos para llegar al flujo de actividades de operación, es el reconocer en dónde deberían haber más incidencias, ¿no? Creo que la anterior sesión habíamos concluido revisando el estado de recursos y gastos corrientes de mi teleférico y veíamos que la depreciación era la principal partida de todos los gastos, ¿no? Porque aparece además en formato sencillo. Pero eso es justamente lo que queremos tratar de reflejar aquí, porque si ven acá la suma de esos distintos montos es de 4.704. Si hubiéramos retirado esta depreciación, seguiríamos cuadrando, que ya sabemos, ese ya no es nuestro objetivo, sino más bien otro, pero habríamos distorsionado este flujo de actividades de operación y este flujo de actividades de inversión. Entonces, al incorporar estos 3.816, tendríamos su efecto tanto en la suma del flujo de actividades de operación, 6.652, como en el flujo de actividades de inversión. ¿Por qué? Porque en propiedad, planta y equipo nos vamos a deshacer del efecto del gasto contable, ¿no? Que corresponde a esta depreciación. Entonces, nuevamente, si aquí removemos esto, vamos a tener unas cifras distorsionadas en cuanto a la actividad de operación y la actividad de inversión. Y en este ejercicio en particular van a ver que no solamente es el caso sobre el tema de la depreciación, sino sobre esas otras dos partidas que estaríamos abandonando. Pero no sé si con eso queda más claro, Yamilén. Este es el monto que habría que aumentarle a tu ejercicio y con eso estaríamos ya, creo que completos. Está bien, Lick, gracias, muy amable. No, es bien, no, ustedes. ¿Alguna otra consulta respecto a este enfoque indirecto antes de continuar? Porque aquí vamos a ver que tampoco vamos a llegar a este 6.652 y tenemos que indagar el por qué. Pero bueno, vayamos por partes. Cobros a clientes. Eso es convertir la partida de ingresos
en función a los ajustes que podríamos tener desde las partidas del balance para deshacernos de los efectos del devengamiento, principalmente en relación a las cuentas por cobrar comerciales. Y no hay anticipos de clientes o ingresos diferidos, así que esa sería la única partida, ¿no? Esos ingresos que figuran ahí como 28.072, resulta que como efectivo recibido de clientes son 27.008. Ahora bien, de las otras partidas que están en este estado de pérdidas y ganancias, los ingresos financieros serían la única que corresponde, porque sabemos que esta ganancia en inversiones permanentes en realidad no ha representado movimiento de efectivo. Ya el ejercicio nos plantea que esto no debe ser tomado en cuenta como movimiento de efectivo. Por eso también es que lo excluíamos en este bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo, ¿no? ¿Alguna otra partida por ahí? Me parece que no. Así que vamos con el otro lado, vamos con los pagos. Y podemos decir pagos por mercadería. No sabemos qué se dedica a la empresa, pero solamente tiene ingresos operativos y costos de lo vendido. Pero en estos pagos por mercadería lo que vamos a hacer es tomar este costo de lo vendido y ajustar las partidas que correspondan. Por ejemplo, inventarios, cuentas por pagar, y aquí sí tendríamos que hacer un pequeño ajuste, porque como señalábamos, al no estar explícitamente expuesta la partida de depreciación aquí, sabemos que está distribuida en estos tres montos. Ahora, como no tenemos acceso a la información para conocer qué porción de estos 3.816 corresponde al costo, a los gastos administrativos o a los gastos de comercialización, directamente los voy a ajustar en los pagos por mercadería, o podríamos hacerlo también en los pagos por gastos administrativos. ¿Por qué estoy haciendo este ajuste? Porque no olviden que dentro de estas tres partidas hay una porción que seguramente está vinculada a la depreciación, pero que no implica movimiento de efectivo. Entonces, dentro de estos 11.682, yo sé que hay un monto que tengo que no reconocer, ¿no?, como movimiento de efectivo. Si digamos fuera sobre este total de 11.682, tendría justamente que sumar estos 3.816 para concluir que solamente 7.866 corresponden a movimientos de efectivo. Entonces, estos pagos por mercadería los estamos asumiendo aquí como depreciaciones, aunque si fuera un modelo de negocio comercial, correspondería mejor asociarlo a los gastos administrativos, ¿no? Vamos a dejar los pagos por mercadería en 12.042, y donde sí vamos a asignar este esfuerzo de depreciación. ¿Por qué lo estaría asignando solamente a una partida? Porque, nuevamente, no sé cómo se distribuyen estos 3.816. Así que tengo que trabajar con lo que tengo, bajo la consigna de que pueda reflejar de la mejor manera el entendimiento de lo que ocurre, ¿no? Entonces, iríamos aquí a los gastos de administración, ajustando lo que sea necesario. Es perfectamente aplicable el gasto pagado por anticipado, por ejemplo, las obligaciones fiscales y sociales y la previsión para indemnizaciones. Y aquí es donde voy a colocar ese
esa devolución por efectos de la depreciación, porque, de nuevo, asumiendo que la depreciación esté asociada a los gastos de administración, yo sabría que de estos 6.787 reconocidos como gasto, la depreciación representa 3.816. Entonces tengo que deshacerme de ese monto dentro de este total, y eso implica sumarle estos 3.816, como hemos hecho aquí al final, ¿no? Más este I5. ¿Por qué sumado? Porque esta celda ya viene con el negativo. Entonces, si es un negativo y me tengo que reducir este monto negativo, vamos a sumar esa depreciación como conjunto, ¿no? Porque además seguramente corresponde a distintos montos en cada uno de esos bloques. Vamos por los pagos por gastos de comercialización. Y aquí vamos a asumir movimiento de efectivo pleno. Pagos por gastos financieros, pagos por gastos impositivos. En pagos por gastos financieros, directamente tendríamos los 928, y en pagos por gastos impositivos, estos impuestos que están acá. No tenemos, como en el otro caso, alguna partida en el pasivo que explícitamente invoque intereses por pagar o intereses devengados, por ejemplo, ¿no? Los intereses devengados son muy usuales en empresas que emiten valores en la bolsa, porque claro, como pagan, por ejemplo, cupones, que son los intereses de los bonos, o de algún otro tipo de instrumento, cada 180 días, por poner un ejemplo, entonces cada mes que pasa podrían ir reconociendo el uso de esos recursos, ¿no? Y pues colocarlos como gastos financieros. Sin embargo, no los han pagado todavía, así que serían intereses que se están acumulando en el pasivo. Sabemos que los vamos a terminar pagando en tal fecha determinada en el ciclo contable que corresponde a la gestión, pero todavía no los hemos pagado. Y bueno, finalmente tendríamos acá, si no hemos omitido alguna partida, el monto total. Y ya como les anticipaba, no va a ser igual a estos 6.652. Es más bien 6.204. Ahora, aquí viene la pregunta crítica. ¿Qué es lo que está provocando esta diferencia? ¿Qué partidas del estado de ganancias y pérdidas no hemos tomado en cuenta? Y que, por lo menos revisando, creo, los otros ejercicios, claro, hasta ahora no habíamos incluido este temita, ¿no? Del resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio. Estas partidas obedecen a la norma de contabilidad 3 y 6, ¿no? En nuestro ámbito local, y en otras partes, pues, a las que se dispongan en las partidas de conciliación, precisamente para que los estados financieros se presenten en una base de precios constantes y ajustando las partidas que así lo requieran. Entonces, ahí ya sea con saldo deudor o acreedor, se van exponiendo los montos que están acá. Pero lo que es usual en nuestro medio, y lo van a ver a través de los siguientes ejemplos, es que no se los considere, porque si nosotros analizáramos estas dos partidas, resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio, ¿genera movimiento de efectivo? La respuesta es que no genera movimiento de efectivo, pero están incluidas en este estado de pérdidas y ganancias. Y al haber nosotros tomado este resultado neto, este 4.140, como partida de inicio
de la confección del estado de flujos de efectivo indirecto, ya sabemos que de estos 4.140 ya hay una afectación, es decir, ya se han contemplado estas dos partidas que están acá, el resultado por exposición a la inflación y la diferencia de cambio. Entonces, lo que correspondería es que nosotros los incorporemos acá. Ahí está. Los incorporemos en el bloque de partidas que no generan movimientos efectivos, con el signo opuesto, ¿no? Si aquí los 1.232 representaban un abono y los 784 un cargo, pues tendrán el signo opuesto de este lado, menos 1.232 y más 784. Con eso habríamos completado la igualdad entre los dos flujos de actividades de operación, 6.204 en ambos casos. Pero de seguro, aquí abajo, ya el saldo final no es el que corresponde a las disponibilidades del balance. Entonces, aquí es donde decíamos lo que es correcto es incluir los efectos de la conversión monetaria y otros métodos de conciliación le vamos a poner. Y aquí deberíamos volver a incluir las partidas que justamente reflejan ese propósito, que es conciliatorio, para volver a incluir esos 448 y quedar en los 2.804, que además concuerdan entre los dos flujos de actividades de operación. Ahora, probablemente para más de uno sea la primera vez que ven algo así, porque en nuestro medio, no se crea, todavía no se suele considerar ese ajuste, ¿no? Con los ejemplos que estábamos viendo el otro día, como partimos por el resultado neto, en los ejemplos decíamos pérdida neta o ganancia neta, resultado neto del ejercicio, resultado del ejercicio, justamente esos montos van a tener una afectación que a veces no se reconoce precisamente porque este método directo no es obligatorio en cuanto a su presentación. Si bien para fines analíticos solamente empleamos este que está a la izquierda, tendría estas debilidades todavía, ¿no? Que serían algunas oportunidades de mejora para una presentación que trate de mejorar la precisión de los montos de las cifras que se exponen. Porque como veíamos, en realidad no era un 6.652, sino más bien un 6.204. Alguien podría decir, pues son 400, ¿no? ¿Qué importa? Claro, el punto está en que cuando ustedes analicen compañías que tienen cifras de miles de millones de bolivianos, eso puede ser significativo, ¿no? Y bueno, lo que hay que revisar es que, por ejemplo, ¿dónde estará? Por mostrar el detalle, tanto para el método indirecto como el directo, esto debería ser parte de los distintos las prácticas, ¿no? Para la presentación de estos estados financieros. Voy a mostrar un par de ejemplos. Bueno, a ver, que
está justamente reflejando el método indirecto, ¿no? Para una compañía que es un monstruo global como el grupo Unilever, eh, que hace básicamente lo mismo que nosotros hemos hecho en estos pequeños ejercicios de recapitulación, que es tratar el flujo de las actividades de operación desde el resultado neto, luego hace algunas partidas de ajuste precisamente por esa diferencia que veíamos con la NIC 7, y luego va a tomar los cambios en las partidas que no han generado movimiento de efectivo, depreciación, amortización, revalúos, los cambios en el capital de trabajo, va a decir, cambios en el inventario, en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, y otras partidas. Con eso va a derivar en el flujo de efectivo de las actividades de operación. Aquí recién va a incorporar el impuesto como tal, lo va a poner al final de sus movimientos. Luego va a pasar a las actividades de inversión, ¿no? Y aquí justamente va a colocar incluso los intereses recibidos como parte de las actividades de inversión. Eso es lo que estábamos revisando el otro día. Si quisiéramos desmenuzar con la mayor precisión posible el estado de resultados, deberíamos hacer corresponder estas partidas intermedias acá. Y bueno, la compra de intangibles, adquisición de propiedad, planta y equipo, eh, bajas de propiedad, planta y equipo, para llegar al flujo de actividades de inversión y finalmente el flujo de actividades de financiamiento, ¿no? Dividendos pagados, intereses y dividendos preferentes, eh, préstamos adicionales, devoluciones de préstamos, en fin. A donde quiero llegar es a que con esos tres bloques, con las actividades de operación, inversión y financiamiento, tendríamos esta variación neta, ¿no? Como hemos hecho. El incremento o decremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo sería 210. Y poniendo acá el saldo al inicio, que sería efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año, acá justamente lo que se incorpora es el efecto de la conversión eh, monetaria, ¿no? El efecto del tipo de cambio que se coloca antes de llegar a este saldo final, ¿no? De 2.397. Entonces, esto es algo que no se suele aplicar acá y generaría esta distorsión de la que les comento, ¿no? Veamos otro ejemplo desde el enfoque alternativo, que es el método directo, ¿no? Esto es el estado de flujos de efectivo del grupo Telefónica, otro monstruo español, por eso está en euros. Y lo que hace aquí es justamente reproducir el estado de resultados, pero con una base de efectivo. Entonces aquí está, ¿no? El efectivo recibido de los clientes, el efectivo pagado a eh, proveedores y empleados, los dividendos recibidos, en fin, esta sería la versión del flujo de actividades de operación. Estas serían sus actividades de inversión, que derivarían en el efectivo aplicado, utilizado en actividades de financiamiento, y las actividades, de inversión, y las actividades de financiamiento, ¿no? Dividendos pagados, recursos provenientes de bonos y de otras emisiones, de préstamos, de notas de crédito, en fin. Aquí al final, como ven, lo propio, ¿no? Los efectos de la conversión monetaria y otros métodos de conciliación. Aquí está, digamos, en nuestra versión, lo que vendría a ser la diferencia de cambio, que son estos efectos del cambio de moneda, de la conversión monetaria, y los efectos de otros métodos de conciliación, ¿no? Y otras partidas que puedan no ser consideradas como efectos monetarios y que no correspondan ni a las actividades de operación, inversión o financiamiento. Entonces, estos se ponen al final precisamente para que una vez que se incorporen al movimiento neto de efectivo y al saldo inicial del periodo, al 1 de enero, en el caso de Telefónica, se pueda llegar a conciliar
ese monto al final, ¿no? Ahora, ¿por qué lo estamos trayendo a colación? Porque en los siguientes ejercicios, si han intentado hacerlos, va a ser necesaria esa diferenciación. Por supuesto, vamos a replicar lo que han presentado las empresas a fines de pago de impuestos y otros fines que pudieran tener con los distintos usuarios de sus estados financieros, pero vamos a ver también que podrían haber algunas mejoras para exponer montos que justamente logren un mayor grado de precisión, siempre y cuando sea significativo, ¿no? Porque en algunos casos puede que no haya una diferencia muy sustancial, entonces no valga la pena hacer una modificación de esa índole. Pero esa es la razón por la que esto no estaba respondiendo, ¿no? Porque claro, si hacemos esta sumatoria y hemos considerado todo lo que implica un movimiento de efectivo en el estado de pérdidas y ganancias, pues habría una diferencia, ¿no? Pero analizando más profundamente, esa diferencia corresponde a estas dos partidas. Esas dos partidas, ¿por qué no las habíamos colocado inicialmente en las partidas que no generan movimientos de efectivo? Pues no suele hacerse. Si ustedes ven acá, esta empresa sí lo está incluyendo el resultado por exposición a la inflación, pero en la mayoría de los casos no ocurre. Y eso es algo que probablemente con el tiempo se vaya convirtiendo en una buena práctica. Aquí también hay un ya ajuste por inflación y tenencia de bienes, y no tanto el otro caso, ¿no? Pero eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora con los nuevos ejercicios. No sé si los han revisado. Bueno, lo principal, si es que hay alguna consulta, ¿no? Estos ejercicios ya representan un desafío mayor. Vamos a abordar tres ejemplos nuevamente, pero ya. Sí, adelante. El método directo es complementario, entonces, podría decir. Sí, como les planteaba el otro día, ya es como si se hubiera normalizado, ¿no?, el uso de el método indirecto, especialmente por esos fines analíticos que posibilitan estos tres bloques separados, ¿no? Tanto el resultado contable como esta modificación de partidas que no generan movimientos de efectivo. Dependiendo de la empresa, dependiendo del modelo de negocio, esto tendría que tener mayor o menor incidencia que este otro bloque, ¿no? En muchos casos tiene sentido que este sea el que genera una mayor brecha entre el resultado neto y el flujo de actividades de operación, y en otros casos los movimientos en activos y pasivos operativos. Lo que no nos permitiría ver este otro enfoque, ¿no?, del método directo. A pesar de que aquí muchas veces hay esta posibilidad de analizar cuáles son las partidas más representativas, o dónde también podrían estar las diferencias si es que no llegamos a conciliar del todo. Pero una de las razones por las que esto que les acabo de exponer no se toma mucho en cuenta en nuestro entorno es porque priorizamos solamente esta presentación, ¿no? Claro, eso saltaría al tiro cuando estamos tratando de hacer el método directo y esto no concuerda con esto. Y ahí nuevamente tendremos que ser rigurosos en el cumplimiento de lo que dispone la norma, colocar acá estas partidas que no han sido movimiento de efectivo, y la argumentación que suele darse es que ¿para qué miércoles voy a restar aquí si de todos modos lo voy a volver a sumar acá? Eso es lo que muchos suelen señalar, ¿no? Pero no se olviden, a pesar de que incluso si borráramos la depreciación o las previsiones, seguiríamos logrando que esto cuadre, que la disponibilidad del balance cuadre con el estado de flujos de efectivo,
ya no estaríamos cumpliendo con el objetivo principal de nuestra tarea, de nuestra labor, ¿no? Que es posibilitar una mejor toma de decisiones. Porque al borrar todo este bloque, bueno, ahí ya no correspondería porque estaríamos justamente jugando con estas que explícitamente hemos puesto acá abajo. Pero si borramos esas cuatro, incluso de arriba, seguiríamos cuadrando y ya no tendríamos las mismas cifras. No se olviden que la utilidad de este estado financiero es precisamente poder interpretar estas cifras para que podamos tener una lectura a futuro de cuál es la expectativa de crecimiento de la empresa o de cómo se va a comportar en el mercado. Les doy un pequeño ejemplo por aquí. Creo que era Sobose. Esto, por ejemplo, es un informe de calificación de riesgo que lo vamos a revisar en la parte de análisis e interpretación, ¿no? Y esto es justamente todo lo que tendremos que realizar para poder emitir una opinión respecto a si consideramos que la empresa va a poder cumplir con sus obligaciones a futuro o la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Y al final de todo esto, lo que debería haber es una proyección de esos flujos de efectivo. Aquí está, ¿no? Dice proyecciones financieras. Flujo de caja proyectado, esto es Sobose y además ya es un poco antiguo, es de 2019, pero proyecta los flujos hasta 2026, ¿no? A partir del EBITDA hace la variación de working capital, del capital de trabajo, variación en cuántos por cobrar, cuántos por pagar, inversiones, anticipos, el impuesto a la renta y otros, ¿no? Y con eso llega a una aproximación al flujo de, aquí le llaman flujo de caja operativo, vamos a ver por qué no sería tan recomendable llamarlo así, pero bueno. Aquí está el CAPEX y la reposición y mantenimiento, dos conceptos que vamos a revisar más adelante, pero está en la misma línea el flujo de actividades de inversión y actividades de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que esos montos estén debidamente categorizados? Porque en base a ellos se hacen estas proyecciones, ¿no? Y esas proyecciones, obviamente, basándonos en cuál ha sido el comportamiento histórico que se refleja en todo el trabajo de análisis que va a ser la segunda parte de la materia. Pero si alegremente agarramos y decimos que lo que les planteaba, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo este mambo? Mejor le ponemos nomás así porque cuadra, ¿no? Ese es el peor error que suelen cometer quienes terminan siendo reductivos respecto al uso y respecto a la potencial, el potencial aprovechamiento, ¿no? de estas cifras y de esta información. Entonces es por eso un poco que se deja de lado a veces este lado derecho, pero que como ven sería también conveniente realizarlo porque justamente al menos en este caso nos ha permitido darnos cuenta de que esto pues no se estaba considerando y que por eso no estaba llegando al mismo puerto. Como les decía, ya en un nivel de maestría posiblemente se les llegan a presentar estados financieros sin nombre, sin ningún tipo de información y ustedes tienen que poder pasar de esta versión a esta versión, armar los rompecabezas como están configurados, incluso dar opiniones de a qué tipo de sector puede pertenecer. Nosotros vamos a hacer ejercicios de ese estilo al final, pero con el ánimo de que se vea un poco cuál es el objetivo de todo este proceso de análisis, ¿no? No sé si quedaría alguna otra consulta. Pero bueno, como es usual, esto lo vamos a subir a... Gracias, licenciado. No, más bien a ti, Albina. No sé si habría alguna otra cosa. Bueno, partamos entonces
con los ejercicios que ya son un poco más exigentes, ¿no? Que en esencia pasan en la misma lógica, no hay nada en realidad muy nuevo, pero sí hemos llegado a abstraer cuál es el funcionamiento de cómo pasar de este estado de ganancias y pérdidas y balance al estado de flujos de efectivo. Esto no debería generarnos ninguna extrañeza, ¿no? Sí son montos más grandes porque obviamente corresponden a empresas del medio, ya, como les decía, no estamos hablando de miles de millones de bolivianos. Y aquí los detalles adicionales ya tienen algunas partidas adicionales, solo que en este caso ya las he incorporado a este bloque. Voy a ahí está. Bueno, esto me está cortando un poco lo que necesito. Lo veo bien, pero bueno, en fin. Esperaremos porque ahí está. Aquí estaban, les decía, las partidas, ¿no? Con sus montos. Amortización de activos intangibles, que no aparece de forma explícita en el estado de ganancias y pérdidas, solamente está la depreciación. Entonces aquí ya podríamos aprovechar de poner depreciaciones como el negativo de otro lado, al ser un cargo en el estado de ganancias y pérdidas, viene aquí con el signo opuesto, ¿no? 14 millones. Sin embargo, en los otros casos han sido también cargos que están ahí incluidos en las partidas, solamente que no sabemos con exactitud cuáles, aunque por supuesto podemos hacer inferencias, ¿no? A la amortización de activos intangibles, por ejemplo, podríamos relacionarla con los gastos comerciales por el uso de patentes, licencias, marcas comerciales precisamente, ¿no? Derechos de marca. La previsión para clientes y otras cuentas por cobrar incobrables. Ojo que no estoy siendo yo el cacofónico aquí, sino estoy siguiendo el nombre que ponen en estos estados financieros. La previsión para obsolescencias de inventarios y reservas por garantía, la previsión para indemnizaciones y la provisión para el IVA. Todas estas son partidas que aparecen de alguna manera en el estado de ganancias y pérdidas, pero extraídas de las notas. Entonces, aquí, por propio, tendríamos que partir del resultado neto, que es esta utilidad neta del ejercicio. 48.487.000. Nuevamente aquí partidas que no generan movimientos de efectivo, que corresponderían a todos estos montos. Y cotejaremos si están todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongo que también están las depreciaciones, a ver. Sí, están estos 14.815.226. 14.815.226. Pero que nosotros los hemos obtenido de esta exposición por naturaleza. En fin, lo que habría que poner es movimientos netos de activos y pasivos operativos. Y aquí tendríamos que diferenciar. Solamente para replicar de principio lo que expone la empresa en sus estados financieros, voy a considerar las inversiones temporarias en las actividades de operación. Solamente en este caso
porque si mal no recuerdo, ellos justamente asocian esta cuenta a sus actividades de operación, lo cual ya habíamos dicho. Tendríamos que analizar la argumentación de por qué está de ese modo, a pesar de que no se refleja en sus notas, pero en las distintas empresas hay distintas apreciaciones de cómo hacer esa catalogación. Nosotros probablemente podríamos hasta sugerir una manera alternativa, ¿no? Pero en este caso en particular, solamente en este, y momentáneamente, porque después vamos a hacer la alternativa, vamos a manejarlo de ese modo. Después el resto sería similar al tratamiento que hemos desarrollado, ¿no? Cuentas por cobrar a clientes a corto plazo, cuentas por cobrar con empresas relacionadas. Esta sí es una partida que no la habíamos visto hasta ahora, pero involucra el hecho de que como existen conglomerados corporativos, holdings, que son empresas tenedoras de varias otras, normalmente lo que ocurre es que como están insertas en un mismo sector industrial, de servicios o lo que fuere, suelen tener movimientos entre estas compañías, ¿no? Suelen algunas proveerles servicios o suministrarles insumos a otros del mismo grupo y que se presentan de manera separada porque no son clientes específicamente del mercado, ¿no? Sino clientes, podríamos llamar, internos dentro del mismo grupo de inversiones. Así que las cuentas por cobrar o por pagar con empresas relacionadas casi siempre se muestran de forma separada. Y vamos a ver que además este no es el único tratamiento que le dan las empresas, también hay otros como en ejemplos que vamos a revisar más adelante. Luego existencias estaría perfectamente catalogado, otras cuentas por cobrar, lo propio, impuestos y pagos anticipados también. Este sería un ejemplo de empresa que, como decíamos, tiene cuentas por cobrar en el bloque de los activos no corrientes. Es decir, hay cuentas por cobrar a clientes a corto plazo, pero también a largo plazo. Y esto no tiene que confundirnos nuevamente. No porque sean activos no corrientes, automáticamente son actividades de operación. Estas cuentas por cobrar más bien corresponden a las actividades de operación, así sean no corrientes. Y bueno, de todos modos vamos a colocar ahí mejor cuentas por cobrar comerciales directamente para que reflejen tanto la porción corriente como la no corriente en nuestro estado de flujos de efectivo. Del otro lado, tendríamos cuentas por pagar a relacionadas, tendríamos deudas financieras, ya no. Deudas fiscales y sociales sí, a pesar de que preferiríamos el nombre de obligaciones. Ingresos diferidos y provisiones varias. Y pago por beneficios sociales, a pesar de que ahí está como previsión. Pongamos pago por beneficios sociales. Y con esto tendríamos que completar, si no se nos ha ido nada. Bueno, vamos a constatar más adelante. Inversiones temporarias. Ojo, en esta estoy pidiendo permiso para manejarla en este bloque, para esta primera versión, que va a tratar de primero verificar si las cifras cumplen con la característica de verificabilidad, ¿no? Entonces, de 35 millones a 46 millones, nos exige una aplicación de 11 millones. Cuentas por cobrar comerciales de 337 millones a 318 millones. Ya sabemos que esta partida va a ser positiva, pero que además tiene una porción no corriente, ¿no? Que baja también a 190 millones, así que es bastante positiva con 42 millones.
pero no olvidemos que aquí sí hay una cuenta referencial de previsión para clientes y otras cuentas por cobrar incobrables, ¿no? Entonces tenemos tanto la porción corriente como la no corriente de las cuentas por cobrar comerciales y el ajuste por el bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo. Cuentas por cobrar con relacionadas, ahí sí hay un incremento, entonces que corresponde a un signo negativo. En las existencias hay también un incremento de 326 millones a 389 millones. Asumiendo también que hay un monto correspondiente a la previsión por obsolescencia de inventarios, entonces aquí hemos aplicado recursos por 63 millones de bolivianos, otras cuentas por cobrar, tendrían ahí, e impuestos y pagos anticipados, que nuevamente aquí también tienen ya una partida de provisión para el IVE, que la vamos a colocar en esta partida de impuestos. Del otro lado tendríamos cuentas por pagar comerciales, lo propio con cuentas por pagar con relacionadas, deudas fiscales y sociales, ingresos diferidos y provisiones varias. Y finalmente, el pago por beneficios sociales ajustado por el monto que ha sido asignado a la previsión para indemnizaciones. Entonces, en todos los casos hemos aplicado el principio de la diferencia y lo que terminamos haciendo es revisar si no hay alguna otra partida que podría corresponder. Entonces, sumando todo, deberíamos llegar a un flujo de actividades de operación de 61.722.903, de acuerdo a lo que hemos ido revisando en los ejercicios de recapitulación. Ahora vendrían las partidas del flujo de actividades de inversión. Y en este caso sí corresponderían las tres restantes del activo no corriente, ¿no? Las cuentas por cobrar comerciales ya han sido empleadas en este caso. Así que los activos intangibles serían este incremento de 6 millones a 19 millones, seguramente exige la aplicación de muchos recursos, 12 millones, pero tomando en cuenta esta amortización de activos intangibles, ¿no? De las partidas que no generan movimiento de efectivo, lo que nos da un total de 17 millones. En cuanto a bienes de uso, pasamos de 254 millones a 263, lo cual seguramente exige 9.2 millones, pero adicionalmente tenemos que incorporar el monto que ha sido correspondiente al agotamiento en términos contables. Entonces, en síntesis, lo que se ha aplicado en bienes de uso, en movimiento de efectivo, es 24 millones, en términos netos, ¿no? Y las inversiones permanentes corresponderán a un origen de 3.659, bueno, probablemente la venta de algún DPF o de algún título muy pequeño, ¿no? Tampoco hay una ganancia o pérdida en inversiones permanentes que podamos ajustar de este lado, así que esas tendrían que ser las partidas que correspondan al flujo de actividades de inversión. 41.498.126. Y finalmente
las actividades de financiamiento. Vamos a copiar ahí los dividendos, que dicho sea de paso han sido distribuidos el 17 de abril de 2019, por ende aquí correspondería a una partida de reexpresión. Pero de nuevo, lo primero que vamos a hacer es verificar que todo esté acorde a la presentación de los estados de esta empresa, y luego vamos a cotejar con algunos ajustes que podríamos nosotros sugerir. Entonces, dividendos, vamos a tomar directamente esos 40 millones que han correspondido a ese periodo, y vamos a tener las diferencias en deudas. Deudas financieras, tanto en su porción corriente como en su porción no corriente. Nuevamente aquí podrían seguir la lógica que ha seguido Yamilet de separarlas entre porción corriente y no corriente. Yo más bien prefiero la separación entre los bloques de deuda financiera y de deuda bursátil, ¿no? Pero esto entendiéndolo más adelante en los flujos libres de efectivo, porque prefiero hacerlo de ese modo. De todos modos, si por el momento ustedes prefieren separarlo, no hay ningún problema. Creo que eso es todo, si es que no hay otros movimientos, no hay movimiento en capital y no hay otras deudas propiamente dichas que deban incluirse. Así que eso correspondería a nuestro flujo de actividades de financiamiento. Con lo cual, deberíamos poner variación neta en las disponibilidades como la integración de los tres bloques, el saldo al inicio, esos 98 millones, y el saldo al final. Y llegamos a 63.495.865, que debería ser justamente el monto que se tiene ahí, ¿no? 63.495.865. Pero bueno, como ya hemos ido recalcando, ya la idea a estas alturas no es simplemente que cuadre, ¿no? Sino que hagamos el ejercicio mental de cómo podríamos lograr una mejor presentación. Y en ese sentido les decía, momentáneamente voy a manejar esto, por ejemplo, en el bloque de actividades de operación, lo cual no correspondería, y además no habríamos contemplado una expresión de estos dividendos, siendo que su distribución se realiza en abril de 2019 y esto corresponde al 31 de diciembre de 2019, y algunos otros detalles que podríamos ir mejorando, ¿no? Y esto en la medida en la que vayamos pudiendo mejorar la presentación. Entonces, les decía, yo lo que he priorizado en este caso, como primera versión de ese ejercicio de comercio, no me acuerdo cuál era, ahí está. A ver, veamos. Activo. 839.444.000. Un activo corriente, ¿no? Sí, 832 es este. Total activo 1.312 millones, es este que está. Como pueden ver,
Este ejercicio corresponde a este monstruo comercial, es gigante importador de maquinaria John Deere y el distribuidor de Nissan para el oriente del país, ¿no? Aquí está su nivel de ventas, ¿no? Lo que les decía, he puesto incluso los mismos nombres porque estamos revisando el cumplimiento de la característica de verificabilidad. 719.402.921 en ingresos, que es lo que tienen ustedes en su ejercicio. Utilidad neta del ejercicio, 48.487.070, ¿no? Entonces, esta es la mejor manera de revisar el cumplimiento de la característica de verificabilidad. Y por eso les decía, ¿no?, que momentáneamente voy a tomar incremento, disminución de inversiones temporarias, a pesar de que el nombre mismo es inversiones, en el bloque de actividades operativas para primero poder verificar el cumplimiento de estos 61.722.903, ¿no?, que son los montos que hemos logrado acá. 61.722.903 en el caso de las actividades de inversión, 41.498.126, que es lo que está acá. Incluso como ven, no son 3 bloques los que pone Nibol, solamente 2. Uno que corresponde a inversiones permanentes, como en nuestro caso, y este de 41 millones, en el caso de Nibol, está, digamos, combinando los dos, ¿no? Está poniendo tanto las compras netas en activos fijos como las de intangibles. Bueno, eso no nos separa del resultado. Yo más bien diría que conviene nomás mantenerlos separados para saber cuánto ha ido a cada uno. Lo interesante sería preguntarnos qué razones pueden llevar a la empresa como para que quiera presentarlo de manera separada. Y finalmente los 40 millones de movimiento de deuda de dividendos con los 14 millones de movimiento de deuda. 55.437.257, que es el monto que nos lleva a los 63.495.000, ¿no? Entonces, esa es la figura. De nuevo, aquí no están esos bloques de métodos de conciliación y conversión de moneda, pero es porque estamos empezando de la utilidad del ejercicio. Y aquí, bueno, hay que recordar, ¿no?, que dependiendo también de cómo hayamos aprendido a hacer estos estados financieros y cuáles hayan sido las lógicas de los profesores, por ejemplo, en relación a lo que señalaba Albina. Yo me acuerdo que mi profesor de contabilidad decía que el método directo era la gran gloria, ¿no? Era más bien el que habría que priorizar porque ahí estaba realmente la reproducción del otro estado en términos de efectivo y era el que mejor nos podía ofrecer una perspectiva del cumplimiento de la normativa contable. Y sí, efectivamente, pero más adelante uno va descubriendo y va reconociendo que en realidad la pregunta es ¿para qué?, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos métodos utilizo? ¿Cuál debería priorizar? Muchas veces, mientras uno es estudiante, responde esa pregunta como que voy a priorizar el más fácil, el que menos me complique, digamos, ¿no?, el que menos lata me dé para poder reproducirlo. Y ahí ya estamos viendo de alguna manera el sentido o la razón por la que estamos privilegiando uno u otro método, especialmente en análisis financiero. Ya les mostraba de informes de calificación de riesgo, de calificación de crédito con empresas de intermediación financiera, con bancos. Este nos permite analizar cosas que el otro no. Y creo que eso siempre va a ser algo muy valioso. Se pregunten a ustedes mismos, depende de para qué objetivo estoy tratando de realizar el ejercicio, ¿no?, ya sea de reproducir el método indirecto o de preparar el método directo, porque ambos obedecen pues a una perspectiva de alguna manera, ¿no? Nosotros
nuevamente vamos a priorizar esta porque el sentido es analítico. Bien, podríamos hacer los ajustes y en realidad vamos a completar este método directo el día miércoles. Hoy se nos ha acabado el tiempo, pero no sé si hay consultas. Y también, si ustedes pueden ir completando los 2 ejercicios que restan, va a ser muy valioso para poder ya pasar a las apreciaciones sobre este estado tan importante. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Nada de nada. Licenciado, esa parte de amortizaciones, Sí, ¿cómo es esa cuenta? Un poco no la entiendo, por favor. claro que sí. Esta de amortización de activos intangibles, bueno, es que en esencia depreciación y amortización tienen el mismo propósito, ¿no? Que es el de controlar a través de alguna metodología el agotamiento de algún tipo de activos. Entonces, en el caso de la depreciación, lo único que estamos reflejando aquí es el agotamiento que estamos asignando a los bienes de uso por el periodo que corresponde al 2019, ¿no? Y la lógica en la amortización es la misma, ¿no? A los intangibles les estamos asignando un monto de agotamiento para ese periodo. Entonces, sí, a veces me parece, por lo menos en términos analíticos, que es una cuestión de nomenclatura solamente. El propósito es exactamente el mismo, solamente que solemos llamar amortización para las cuentas de activos intangibles y para las otras que decíamos que al no existir un mercado dinámico en el sentido de revalúo y demás, por lo menos en valor llave, se utiliza lo propio, ¿no? Pero es la lógica la misma. Lo que estamos asignando de gasto contable a los bienes de uso con la depreciación es el gasto contable que estamos asignando a los activos intangibles con la amortización, ¿no? Y es seguramente porque si, por ejemplo, hemos adquirido un derecho de uso de marca para poder aprovechar del posicionamiento global que tiene alguna compañía, entonces yo me hago un contrato a 20 años por un monto de 100 millones de bolivianos, entonces el aprovechamiento anual de esos 20 años, que serían más o menos 5 millones de bolivianos, sería el que corresponde acá, ¿no? Que obviamente vamos ajustando por la normativa contable como señalábamos. Pero esa es la figura, ¿no? A veces también pienso que es una manera un poco confusa de darle 2 nombres que en realidad terminan funcionando de la misma forma, pero bueno, tal vez hay algún debate al momento sobre qué tipo de criterio usar para asignarle cierto término en cada situación particular, pero el mismo uso para las 2 partidas, ¿no? Bienes de uso y activos intangibles. Sí, Gary, no te preocupes, esto va a estar en Moodle. No olviden, las tareas nunca son obligatorias, pero más bien al hacer los ejercicios, al intentar realmente desarrollarlos como Milet, es donde surgen las dudas, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, las disculpas por no haber puesto ese dato que les hubiera permitido completar de repente el tercer ejercicio de recapitulación. Aquí estamos un poco reflejando cómo funcionan las empresas de la vida real e incluso vamos a meter nuestra cuchara, ¿no? Porque como ya han visto, aquí podríamos hacer la incorporación de qué partidas del estado de ganancias y pérdidas, bueno, pues diferencia de cambio y resultado por exposición a la inflación, que no hemos considerado de manera separada en este bloque. Pero de todos modos va a estar en Moodle. Les
exhorto encarecidamente a que lo revisen, le den una mirada y planteen sus dudas, porque después se va haciendo más complicado y, claro, ya no se puede solventar, digamos, eh, el avance, ¿no? No sé si habría alguna otra cosa. Esto no olviden, lo voy a dejar pendiente porque el miércoles lo vamos a tratar, ¿no? Versiones temporarias más bien. Gracias, licenciado. Eso era todo. A ustedes más bien las gracias. Eso era solo para conciliar esto, ¿no? No se olviden. Queríamos ver si se da cumplimiento a la verificabilidad de los estados de nivel. Bueno, por ahora entonces me despido si no hay más consultas. Espero el miércoles que hayan preguntas, ¿no? Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy Hasta bien. luego, licenciado. Eric.